Hola amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular en su emisión número 61. Encantadísimos de recibirlos y bueno, pues ya en plena Semana Santa, pero ya saben que aquí no se descansa. Y hoy traemos un gran tema, la verdad es que está súper interesante como cada martes y bueno, hoy no es la excepción, agradecemos muchísimo la cortesía de Innotec. Gracias por toda su cortesía, todo su apoyo y ya verán qué interesantes cosas fabrican y esto es algo de una tecnología totalmente mexicana. Así es de que pues damos la más cordial bienvenida al doctor experto titular de este espacio radiofónico, doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches ya en plena Semana Santa. Hola Lupita, sí, ¿qué tal? Pues muy contento nuevamente de estar como todos los días con todos nuestros queridos escuchas. Durante esta semana, fíjate que he tenido la oportunidad de tener acercamientos muy interesantes con personas, con entidades, con entes que pues también dentro de su área de interés son estos temas de la medicina nuclear, la imagen molecular, la innovación en cuanto a diagnósticos y tratamientos. Entonces, pues esto me da mucho gusto, Lupita, porque finalmente, como lo hemos comentado en otras emisiones, esto le da sentido un poco más tangible a lo que hacemos, ¿no? Que pues tú y yo hacemos esto con mucho gusto, nos gusta hablar bastante con las personas, nos gusta proyectar estas cuestiones un tanto difíciles de entender de primera mano, tratar de hacer nosotros que esto sea entendible, comprensible para las personas, pero me da mucho gusto que finalmente, bueno, ya lo sabemos, pero finalmente que estos mensajes no están llegando a oídos sordos, o sea, que realmente sí son cuestiones que la gente, las personas han demostrado que tienen interés de que se hable de ellos, de que agradecen mucho la parte en el que personas como tú, yo en este proyecto y muchos más divulgadores del conocimiento, pues hacemos el esfuerzo por llevar estos temas que no son de tan fácil comprensión a un nivel en donde cualquiera puede entenderlo, ¿no? Y esto pues nos hace sentir una cercanía y una empatía con el público que nos escucha, Lupita, y eso pues me da mucho gusto, ¿no? Que hemos logrado tener un vínculo, un acercamiento pues con diferentes tipos de personas que tienen diferentes tipos de padecimientos y en todos ellos hemos nosotros tratado de mostrarles cómo la medicina nuclear y la imagen molecular pueden contribuir a que todos vivamos mejores vidas, Lupita. Y eso pues me da mucho gusto, ¿no? Y bueno, aparte de que pues esta es una semana, pues sí, una semana especial para nosotros que vivimos en un país como México, en donde pues es un tiempo de reflexión, es un tiempo también de descanso y pues nos da mucho gusto que antes de entrar a esta semana, pues se tomen el tiempo de escuchar estos temas que nosotros tenemos para ustedes con todo gusto. Así es, y bueno, pues hoy nos acompaña la Fundación NETS México Cáncer Neuroendocrino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a dar sus redes y bueno, pues encantados, bienvenidos a esta emisión número 62. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y hoy es martes 12 de abril del año 2022 y son las 9 de la noche con 3 minutos. Y desde luego, muchísimas gracias por tu gran cortesía, Innotec. Ya conocerán una tecnología de primer mundo y desde luego por expertos mexicanos. Y bueno, pues esto es la barra de la medicina educativa, como bien lo compartía el doctor Díaz Meneses, el tener esta parte de divulgación y tener un acercamiento con todos ustedes, pacientes, sociedad civil, pues toda la gente que acompaña a un paciente siempre se vuelve una gran familia. Así es de que bienvenidos. Y bueno, pues hoy en la historia súper interesante, George Urban Karl Auer von Wellbach, lugar de descubrimiento Francia, Alemania en el año 1907. Origen del nombre de la palabra griega
Lutetia, que significa París, ya que fue aislado por primera vez por un francés. Súper interesante la historia de Lutecio, ya verán por qué. Y bueno, la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, donde pues claro, con un gran lenguaje que permite esta cercanía, esta charla tan de tú a tú, es lo que ha permitido que este proyecto tenga más de un año. Y bueno, esto nos hace muy, muy felices y gracias a todos ustedes seguimos al aire. Y bueno, pues desde luego este tema que está súper interesante. Fíjense que hubo alrededor de todo este preparación muy interesante. ¿Qué significaba? Hoy vamos a hablar terapias con lutecio 177, pero qué es, de qué se componen y principalmente para qué sirven. Siempre lo ha platicado aquí el doctor, que siempre que se habla de la medicina nuclear hay muchos mitos, pero a lo largo de todas estas emisiones el doctor ha tratado y ha vinculado diluir todos estos miedos. Así es de que hoy el tema de hoy, terapias con lutecio 177. Y bueno, vamos a presumir quién es nuestro experto titular, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y desde luego ese brazo social, un compromiso muy importante para el doctor, un gran rotario del Club Rotario Alameda. Y bueno, pues esta parte yo creo que ha formado mucho más sensibilidad de toda la gente que nos escucha, a la cual les agradecemos muchísimo. Pues gracias, Innotec, por tu gran cortesía. Ya platicaremos de esta gran tecnología que tú manejas y pues desde luego siempre decimos que aquí los mexicanos también son de primer nivel. Y bueno, pues gracias a la medicina nuclear y la imagen molecular, esto que es un programa de divulgación y de todo lo que podemos llamarle la barra de la medicina educativa. Estamos de tú a tú con un gran especialista y desde luego con toda la sociedad civil que nos acompaña, los primeros divulgadores en español y que este programa o esta emisión de radio totalmente confirmada en español. Y bueno, pues el contexto editorial, van a ver qué interesante es, ¿qué es el lutecio y para qué sirve? Bueno, pues medicamento radioactivo que se usa para el tratamiento de adultos con tumores neuroendocrinos, gastropancreatíticos y que dan positivo para los receptores de somatostatina. También está este estudio para el tratamiento de otros tipos de cáncer. Vamos, una diversidad de beneficios que nos da las terapias, así es de que vamos con este gran tema, terapias con lutecio 177. Y desde luego, pues gracias a nuestra casa Promo Estéreo por todas las facilidades, nuestra querida productora en radio, Celia González, en TV se encuentra Jimena Llamas y en las redes sociales se encuentra Belén Aspeitia. Este programa está plagado de puras damas, así es de que qué bendición. Nuestras redes sociales, estamos la medicina nuclear y la imagen molecular completamente en vivo, Twitter, Instagram y Facebook, y aquí también las redes del doctor Iván Díaz Meneses. Así es de que todo lo que ustedes quieran saber, preguntar y felicitaciones, desde luego al 5510-640164. Y bueno, pues hoy, como se los comentamos, este gran tema que nos va a permitir conocer y saber muchísimo más. Y bueno, los días a conmemorar el día de hoy es increíble porque fíjense nada más que muchas veces dejamos de lado estos días internacionales y no los consideramos. Y hoy Día Internacional de la Homeopatía, que fue ayer, 10 de abril, 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, ayer, perdón, y antier, que fue el domingo, 12 de abril, Día Internacional de los Niños de la Calle y Día Mundial de la Hemofilia, 17 de abril. Así es de que muy interesante también considerar estos días y si no conocemos esta parte, el doctor Díaz siempre dice, si no conoces, involúcrate, siempre hay algo
y alguien y hacer algo por alguien. Así es de que muy importante. Gracias a nuestros amigos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que nos hacen favor de acompañarnos en diversos horarios. Esta es la ventaja, que pueden escuchar el podcast o webcam mañana. Así es de que bienvenidos todos y muchísimas gracias. Recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran se pueden comunicar con nosotros y el doctor Díaz con muchísimo gusto los orienta en cualquier parte del país. Así es de que, pues les recordamos, hoy vamos a hablar terapias con lutecio 177. Y bueno, pues, ¿qué es ay, perdón, aquí se nos trabó un poquito, pero bueno, un dato curioso, doctor, que teníamos pendiente de platicar, que nos haga favor de considerar y platicarnos el día de hoy. Sí, Lupita, fíjate que cuando estabas hablando en la introducción del programa, pues mencionaste, ¿no? Que nuestros amables patrocinadores, pues tienen un producto que trabaja con luz ultravioleta, ¿no? Cuando me platicaste eso, dije, bueno, pues sería muy interesante hablar de estas cuestiones de la luz ultravioleta. ¿Por qué? Pues porque finalmente son cosas muy interesantes, pero tienen una vinculación con el tema principal del programa del día de hoy, ¿no? Que es cómo los seres humanos podemos utilizar las energías que vienen de los átomos para, pues, tratar enfermedades, ¿no? Tan tremendas como estas que estamos platicando, para producir energía, para producir luz y también para sanitizar algunas superficies, ¿no? ¿Y por qué se puede hacer esto? Pues porque la luz ultravioleta es un tipo de luz invisible, es decir, que nuestros ojos no la pueden reconocer porque es altamente energética, similar a los rayos X que se utilizan para las radiografías, que son, es luz muy energética, y aquí es donde viene la parte en donde se vinculan las cosas también, los rayos gamma. Acuérdate que nosotros los médicos nucleares trabajamos con rayos gamma. Las tomografías por emisión de positrones, los PETs, tienen la parte del decaimiento radiactivo por emisión de positrones que finalmente se convierten en rayos gamma. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues hay muchas cosas que están hiladas, ¿no? Y cómo los seres humanos hemos descubierto la manera en entender los fenómenos naturales, después controlarlos y finalmente, pues dominarlos, ¿no? Eso es algo genial que hemos hecho los seres humanos. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de cuáles son los mecanismos de la interacción de la radiación y las partículas atómicas con la materia. Y bueno, a manera de introducción, pues es suficiente por ahora decir que la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son diferentes a la luz visible, es decir, la luz verde que vemos, la luz que vemos en la tonalidad de los arcoíris, otro tipo de luz invisible como son las microondas o los rayos infrarrojos o las ondas de radio, son diferentes a estas ondas en que son más energéticas. Todas son ondas de energía de luz. Unas son visibles y otras son invisibles. Pero aquí la manera en que la luz ultravioleta sirve para los fines sanitizantes es en el sentido de que al ser una luz altamente energética, puede ocasionar algo que se llama ionización. Bueno, ahorita voy a aprovechar un poquito para darle un poquito la introducción al tema. Algo que se llama la ionización. La ionización es cuando los átomos pierden su balance eléctrico. Eléctricamente los átomos tienen que ser neutros. Cuando un átomo pierde este equilibrio y se vuelve positivo o se vuelve negativo, quiere decir que se ioniza. El problema con estas ionizaciones es que permite que los átomos de la materia reaccionen. Las células tienen átomos, las membranas corporales tienen átomos, los tumores tienen átomos, el ADN tiene átomos, todo tiene átomos, estamos hechos de átomos. Los átomos son las unidades más elementales y pequeñas de un elemento, del oxígeno, del nitrógeno, del hidrógeno, del lutecio, del galio, de todos los elementos en los que está conformada la vida.
Entonces, cuando tú ionizas mediante una luz altamente energética, tú puedes hacer que la materia sufra transformaciones. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de luz ultravioleta, pues podemos nosotros afectar a organismos o microorganismos que pues pueden ser potencialmente peligrosos para nosotros, ¿no? Que eso es lo que hace el dispositivo de nuestros amigos de Romher, y es una utilización innovadora, muy ingeniosa de este tipo de energías. Obviamente que nosotros, médicos nucleares, no utilizamos luz ultravioleta porque nosotros necesitamos energía, rayos, fotones más energéticos, y nosotros utilizamos lo que son las partículas gamma, los rayos gamma, las partículas alfa, las partículas beta, en otros tipos de tratamientos con radiaciones o con partículas atómicas. Se pueden utilizar también protones, neutrones, incluso electrones, Lupita, de tal manera que parte de, bueno, este programa va a versar acerca del lutecio, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando justamente ahorita. Así es, doctor. Y pues mucha gente empieza a preguntar esta parte alrededor de, pero vamos a continuar. Y bueno, pues desde luego aquí está el tapete sanitizante de esta empresa Innotec, totalmente tecnología mexicana que nos llena de orgullo. Y bueno, pues cualquier dato adicional, con muchísimo gusto, Innotec está a sus órdenes. Este es un tapete sanitizante y bueno, pues hace maravillas, ya lo conocerán. Así es de que pues continuamos. Hoy el tema será terapias con lutecio 177. Bueno, el lutecio ya platicamos y ya el doctor nos hizo una breve semblanza y vamos a dar pie a la primera pregunta, que es la terapia con radionúclidos y teranostica. Perdón. Sí, Lupita, mira, este es un concepto muy importante que entiendan nuestros amables escuchas. Hay diferentes modalidades de tratamiento para tumores. Las más conocidas pues son la cirugía, otra pues es la quimioterapia, también hay hormonoterapia, que por ejemplo la hormonoterapia es una piedra importantísima en el tratamiento de pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, como lo mencionaste hace ratito, o que tienen cáncer de próstata o cáncer de tiroides, ¿no? Algún tipo de hormonoterapia o bloqueo hormonal. Entonces, bueno, en el tiroides más bien es suprimir toda la estimulación hormonal, pero en tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata, la hormonoterapia, es decir, medicamentos que suprimen la producción de hormonas que favorecen la supervivencia o el crecimiento y evolución de los tumores, pues es muy importante, no es un tipo de terapia. Hay otro tipo de tratamiento que se llama terapia blanco, que son tratamientos que bloquean vías metabólicas que suceden dentro de las células. Y vías metabólicas, Lupita, vías de señalización, pues hay muchísimas. Acuérdate que ya hemos comentado en este programa que las células no se comunican con la voz como tú y yo o con los oídos escuchando, sino ellas se comunican mediante señales químicas, señales eléctricas. Entonces, estas vías metabólicas pues son señales que se dan alrededor de la célula y que, bueno, en algunas proliferaciones tumorales están alteradas. Puede ser que estén silenciadas para inhibir o puede ser que estén potenciadas y entonces hagan que haya un crecimiento descontrolado, como en el caso pues, de estas enfermedades tumorales, ¿no? Entonces, estas vías de señalización pues son muchas y hay diferentes medicamentos que se llaman terapias blanco. Se llaman precisamente terapias blanco porque tienen un blanco molecular, es decir, una vía metabólica a la cual pues suprimen e inhiben. Y bueno, tú te imaginarás que al haber muchas vías metabólicas, pues puede haber como que muchas posibilidades de que alguna de estas vías metabólicas funcione de manera anormal y eso provoque que pues las células empiecen a hacer cosas bizarras, empiecen a hacer cosas extrañas, pues como formar tumores, ¿no? Entonces, eso es con las terapias blanco. La quimioterapia, bueno, son tratamientos que en general pues matan a las células tumorales, pero no pueden así como que de una manera muy selectiva diferenciar entre una célula a la que hay que destruir y una célula a la que hay que respetar.
por decirlo de una manera, ¿no? Las terapias blanco pues, tienen el problema de que pues no suelen matar células, o sea, las detienen y ahí quedó. La hormonoterapia pues también no suele matar células, es decir, las tienen a raya y pues eso es importante para que no avancen, no crezcan. De hecho, en muchos casos de tratamientos oncológicos que ya están fuera de curación, el objetivo quizá no es curar al paciente, sino hacer que el tumor no crezca y que permanezca ahí y que los pacientes quizá puedan vivir años, toda su vida, una vida plena, una vida saludable, pero con siempre teniendo los métodos para que el tumor pues se quede ahí como que congelado, estático, sin avanzar, ¿no? Y bueno, siempre tiene que estar en una vigilancia oncológica. Después vienen ya los tratamientos con radiaciones, la más conocida pues es la radioterapia de haz externo, es decir, es una radiación en donde un aparato genera haces, genera campos en donde se emiten radiaciones y esos campos, pues bueno, van dirigidos hacia ciertas partes del cuerpo en donde pues generalmente se encuentran las estructuras a las que se quiere dar tratamiento con radioterapia y pues se da una irradiación externa. Esto es un concepto muy importante, una irradiación externa. Y ya, aquí ya entramos a la parte de la medicina nuclear y la imagen molecular. Esto es muy importante también entenderlo. El especialista médico en México que tiene la competencia profesional, la formación, el reconocimiento académico, científico, la formación correcta para administrar terapias con radionúclidos son los médicos nucleares. No son los endocrinólogos, no son los urólogos, no son los oncólogos médicos, no son los radioterapeutas, son los médicos nucleares. Los médicos nucleares somos los profesionales de la salud, los especialistas que nos encargamos de la terapia con radionúclidos. Y bueno, habiendo hecho esta introducción, entremos de lleno a explicar el concepto de la terapia con radionúclidos y por qué es diferente a otras modalidades de tratamiento, incluida la modalidad de tratamiento que comparte el uso de las radiaciones. Bueno, pues para fines prácticos entendamos que la terapia de radionúclidos es una manera de utilizar un medicamento, como lo mencionó Lupita, de una manera muy comprensible, muy didácticamente acertada, es utilizar un medicamento, pero ese medicamento es un medicamento muy especial y muy sofisticado. Es un isótopo radiactivo. Adivinen quién es un isótopo radiactivo. El lutecio. 177 es un isótopo radiactivo. Es un isótopo radiactivo que los médicos nucleares tenemos la competencia profesional para administrar o indicar su administración por vía intravenosa, por vía oral o cualquier otra vía pertinente al interior del cuerpo. Esa es una diferencia muy importante porque nosotros estamos utilizando radiación que va introducida directamente al cuerpo, es decir, no irradiado como en el caso de la radioterapia, sino es una radiación que va introducida directamente al cuerpo en una fuente abierta, y esa es una diferencia muy importante con la radioterapia, y que tiene un diseño, tiene una composición molecular, una composición química que la hace que vaya dirigida a un blanco molecular. Es decir, es como si fuera una bala mágica que una vez que entra al cuerpo sabe precisamente a dónde irse a pegar y a dónde desprender la radiación que necesitamos para que tengamos un efecto terapéutico. Esta terapia con radionúclidos se utiliza con ciertas partículas que suceden o que existen durante el decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo es una manera en que un núcleo inestable, como el lutecio 177, otro famoso núcleo inestable es el yodo 131, que se utiliza para también terapias con radionúclidos, que estos núcleos inestables alcancen una estabilidad, porque en la naturaleza los átomos tienden a ser estables. Entonces, en ese proceso se tienen que desprender de energía o de partículas energéticas.
Y aquí es donde entra lo que ya hemos hablado alguna otra vez, Lupita, de las partículas alfa. Las partículas alfa es un tipo de decaimiento radiactivo, pero también, y por cierto, el lutecio 177 no decae por decaimiento alfa, pero también tenemos otro tipo de partícula, otro tipo de decaimiento particulado, energético, que es el decaimiento beta negativo. El decaimiento beta negativo es, para fines prácticos, un electrón, pero que se origina de adentro del núcleo. Por eso viene el adjetivo nuclear, porque todas las radiaciones que nosotros utilizamos, Lupita, son radiaciones que vienen del núcleo. Ajá. Entonces, el decaimiento beta es una partícula energética que decae el lutecio tiene esta forma de decaimiento y esto produce una irradiación. Regresándonos un poquito a la cuestión que estábamos mencionando de la interacción de la energía con la materia y de lo que hablábamos un poquito de los rayos ultravioleta. Bueno, pues sucede que estas partículas beta, que se dan en el lutecio 177 o en el yodo 131, o en el litio 90, por ejemplo, o sea, hay diferentes tipos de radionúclidos que decaen de esta forma. Estas partículas beta interaccionan con la materia y una de esas interacciones es ionizando. ¿Por qué es importante la ionización? Pues como te digo, la ionización es importante porque activa toda una serie de fenómenos biológicos, toda una serie de fenómenos bioquímicos que pueden hacer que las células entren en un estrés oxidativo. Es decir, en un proceso que está como concatenado, que provoca que las diferentes componentes moleculares de las células se degraden. Y eso, bueno, pues obviamente que no es algo deseable, ¿no? No es algo apropiado. Pero también estas partículas beta tienen la posibilidad de causar daños a una molécula maestra que todos tenemos en todas nuestras células del cuerpo, que se llama el ADN. Bueno, excepto los glóbulos rojos, que no tienen núcleo. Pero todas las células de nuestro cuerpo, incluidas las células de los tumores, tienen el ADN. Entonces, este ADN es más vulnerable en tanto más expuesto está a la radiación y en tanto menos protegido está. Entonces, el hecho de que tú puedas acercar mucho la fuente de emisión de partículas beta hacia su blanco molecular mediante una molécula que logre acarrearla exactamente al punto a donde tú quieres que se concentre, pues hace que tú puedas realmente, como lo decía hace ratito, dar balas mágicas que vayan directamente hacia el tumor. ¿Y esto por qué es importante? Porque aparte de que incrementan su eficacia, dejan indemnes, respetan mucho el tejido sano que no tiene que ser dañado, cosa que no hace pues la quimioterapia, no, desafortunadamente sí suele ser más agresiva, y la radioterapia. La radioterapia, como no puede de alguna manera depositarse específicamente en un sitio, pues en el campo de radiación, pues tú puedes encontrar en esa vía tejido sano, tejido que quizá no deba de ser radiado, ¿no? Entonces, esto porque es importante, traducido en palabras sencillas que la gente entienda, menos efectos secundarios, menos efectos adversos. Es decir, con la terapia con radionúclidos no se te va a caer el cabello, no se te van a caer las cejas. Con la terapia con radionúclidos tú no vas a tener por ejemplo, imagínate en el pecho, ¿no? Gente que tenga algún tumor en el tórax, no vas a tener, por ejemplo, una esofagitis por radiación. Y esas cosas, pues sí son importantes, ¿no? Porque aparte de ser un tratamiento o tipos de tratamientos, modalidades de tratamientos muy efectivas, pues también suelen ser muy bien toleradas y suelen ser muy seguras. Incluso algo muy importante, ¿no? En pacientes que a lo mejor por las cuestiones de los tratamientos o su misma enfermedad no tengan como que una reserva muy óptima de las células de nuestro organismo, como lo son las plaquetas, los glóbulos blancos o los glóbulos rojos. Estos pacientes con terapia con radionúclidos sí pueden ser llevados a tratamiento con mayor seguridad que con lo que serían otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante. Y fíjate, aquí entrando en la cuestión de la terapéutica, pasando al siguiente punto. ¿Por qué decimos que esto debe ser evaluado por un médico especialista?
Pues porque finalmente, como todos los tratamientos oncológicos, Lupita, los pacientes tienen que saber si su padecimiento, si ellos son candidatos a tratamiento. Porque no es nada más así de que lleguen y ándele, doctor, deme esto, no, obviamente que no. O sea, todos los pacientes tienen que llevar una evaluación pretratamiento por el médico nuclear. Un médico nuclear serio, un médico nuclear que sabe lo que está haciendo, se toma el tiempo de conocer el caso de su paciente, se toma el tiempo de abrirle un expediente y pues conocer al paciente y no nada más llegar y atestiguar cómo le pasan por la vena un material radiactivo. Entonces, esto es algo muy, muy importante. O sea, siempre exijan que los médicos que les van a dar el tratamiento les den la consulta de terapia con radionúclidos, porque se necesita saber primero si son candidatos, segundo, que les expliquemos cuáles son las condiciones óptimas para que el paciente reciba el tratamiento en las condiciones en donde esperamos una máxima eficacia, una mejor tolerabilidad y también, por supuesto, pues conocer las expectativas, Lupita. O sea, saber realmente qué es lo que debe esperar el paciente con respecto al tratamiento, porque pues estos pacientes pues no suelen ser como que los casos más fáciles de tratar, ¿no? Entonces, muy importante la comunicación que se tenga con el médico nuclear, con el especialista de las terapias con radionúclidos, trabajando en un ámbito de multidisciplinaridad, es decir, que hay muchos especialistas involucrados. Entonces, terapia con radionúcleos, pues es otra manera de llamarle a la terapia con radionúcleos. Para que se den una idea, los médicos nucleares venimos haciendo terapéutica desde el año de 1941. Es decir, esto no es algo nuevo. En México es algo que ya conocemos. Se le ha dado mucho visibilidad a últimas fechas, pues porque cuestiones regulatorias en otros países pues han hecho que esté sobre el reflector de la mirada pública. Pero esto no es algo recientemente nuevo. O sea, el concepto de dar tratamientos a pacientes usando radionúclidos ya tiene 80 años. Los tratamientos con yodo radiactivo son eso. Incluso la razón por la cual ahorita ha tenido como que un boom, pues es muy sencilla, porque hemos descubierto cómo sintetizar esta radiactividad de forma artificial, Lupita. Antes el único o los muy pocos radionúclidos que nosotros podíamos sintetizar o tener en cantidades, si no industriales, pero en cantidades razonables para utilizarlas con fines médicos, pues era el yodo 131. Exacto. Pero ya con el advenimiento y el avance de la ciencia y tecnología, y durante todo ese tiempo usamos yodo 131, incluso hay tratamientos que siguen siendo vigentes con yodo 131, pero bueno, me desvío un poquito del tema. Con el avance de la tecnología, pues ya logramos sintetizar otras moléculas, ya logramos sintetizar moléculas que decaen con un proceso similar a procesos que suceden en el Sol, estábamos diciendo el otro día de las partículas alfa. Ya logramos sintetizar más moléculas o más isótopos radiactivos que tengan la capacidad de emitir radiaciones beta, que tengan la capacidad de emitir positrones, que tengan la capacidad de emitir radiaciones gamma. Y entonces, cuando se juntan todas estas capacidades, todas estas potencialidades que tenemos los seres humanos y nos dedicamos a tratarles de encontrar un uso médico, un uso pacífico, un uso seguro, pues suceden este tipo de maravillas, Lupita. Por supuesto que es algo grandioso, o sea, lo que se ha hecho en pos de incrementar el arsenal terapéutico para pacientes con tumores neuroendocrinos o pacientes con cáncer de próstata, es algo que realmente ha venido a cambiar nuestra actualidad y que en el futuro va a seguir cambiando cómo es que las personas sobrellevan su enfermedad y pues bueno, el panorama pues es bastante prometedor, ¿no? Entonces un concepto muy importante a tener en cuenta, terapéutica, en donde nuevamente les repito, siempre hay que buscar a un médico nuclear que nos atienda para todas estas cuestiones, todos estos casos, Lupita, porque pues cada vez va a haber más tratamientos, más contextos clínicos, ahorita pues ya se ha estado empezando. De hecho, antes de que se aprobara en Estados Unidos algunas terapias con radionúclidos con lutecio 177 ya se daban en México. Entonces, como te decía, o sea, los médicos mexicanos no tenemos así como que algo, un rezago.
De hecho, tenemos una buena experiencia utilizando terapias con lutecio 177 porque es algo que se ha usado ya en el país, ¿no? No es algo que se desconozca en el territorio mexicano. Tenemos que trabajar, eso sí, Lupita, muchísimo en la disponibilidad y en la accesibilidad. Pero en la parte de conocimiento y de saber qué es esto de terapia con radionúclidos, pues sí que tenemos ya algo de experiencia, Lupita. Ya lo creo, y ya lo que dicen es esta parte de la accesibilidad, doctor, es una de las preguntas que nos han llegado y es de lo que más preguntan. Y bueno, algunas felicitaciones, el Hospital San José de Hermosillo, Sonora, que bueno, pues muchísimas gracias. Y continuamos porque si no, nos vamos a quedar aquí. Bueno, ya nos explicó el doctor qué es el lutecio. Quisiera ahondar un poquito más, doctor, aquí. Sí, Lupita, mira, el lutecio es un isótopo radiactivo que se tiene que fabricar en el extranjero. O sea, México es un importador neto de lutecio. O sea, en México no utilizamos, no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad instalada para producir lutecio. Ya ni yodo 131. Entonces, esto es importante porque ahondando en lo que tú preguntabas de la disponibilidad y la accesibilidad, pues imagínate lo que representa en costos, en tiempos, en logística, traer material radiactivo desde Europa o desde Canadá o desde Sudáfrica o desde cualquier otra parte del mundo a México para utilizarlo. Imagínate en cuanto a costo, imagínate en cuanto a logística. Entonces, eso es algo que se tiene que mejorar bastante. El lutecio 177 es un isótopo radiactivo de, pues como su nombre lo indica, el lutecio. Como lo estábamos comentando en otras ocasiones, ¿qué es un isótopo? Un isótopo, lo que le da identidad a un núcleo atómico es el número de protones. Todos los núcleos atómicos tienen dos cosas, básicamente, tienen mucho más, pero básicamente tienen dos cosas, tienen protones, tienen neutrones. El número de protones es lo que le da identidad a un núcleo atómico. Todos los átomos de lutecio tienen 71 protones, todos. Si tienen 72 protones ya es otro elemento. Si tienen 70 protones ya es otro elemento. Entonces eso es importante entenderlo. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué no se llama lutecio 71, doctor? Te voy a decir, porque el 177 se refiere al número de protones más el número de neutrones. Y sucede que el tipo de lutecio que tiene 177 partículas nucleares es un tipo de lutecio que es primero radiactivo y segundo que tiene un decaimiento que explicamos que es la tendencia a la estabilidad de un núcleo, un decaimiento de tipo beta negativo, un decaimiento beta. Entonces, el lutecio 177 se utiliza por esta particularidad importante que emite radiaciones beta. ¿Y por qué es importante que emita radiaciones beta? Pues porque las radiaciones beta, como te comentaba, pueden interaccionar con la materia, pueden interaccionar con las células, pueden interaccionar con el ADN. Y aquí viene otra cuestión extremadamente importante, Lupita, el rango de acción. Y aquí es donde vamos a entender por qué decimos que estas terapias suelen respetar mucho a los tejidos que pues no deben de ser irradiados. El rango de acción de una partícula beta hace que una vez que entre en el cuerpo no escape nada del cuerpo de las personas, es decir, se quede depositada dentro de la masa o el tumor que nosotros queremos tratar, se quede ahí depositada y ahí tenga todos sus efectos. Incluso pues no salga más allá de un rango de 5 milímetros por fuera de el sitio en donde se deposita. Entonces es como te decía, es una bala mágica muy precisa que hace que se deposite mucha radiación en un sitio, que esta irradiación sea continua, porque por ejemplo la radioterapia se da en cachitos más grandes, cachitos más cortos, pero se da fraccionada. Aquí es una radiación continua constante y esto hace que muchas veces los procesos regenerativos de las células no tengan, de las células malignas, no tengan tiempo de operar.
y por eso es que pues tienen una buena eficacia, ¿no? Como lo que se ha reportado en la literatura mundial, ¿no? Realmente el introducir el lutecio, ya sea con dotatate o ya sea con PSMA. Dotatate entendámoslo como una molécula que va y localiza a los receptores neuroendocrinos de somatostatina. Y el PSMA, entendámoslo que es una molécula que va y reconoce a los receptores que se expresan en células de cáncer de próstata. Entonces, el haber tenido la capacidad de marcar lutecio con estas moléculas y las que vienen, Lupita, o sea, porque estas son solamente 2 moléculas, pero se pueden marcar más moléculas. Ajá. Entonces, a diferentes blancos moleculares. Entonces, el lograr este marcaje hace que se pueda depositar esta radiación y que realmente se hayan visto resultados espectaculares con este tipo de tratamientos. Nuevamente, ¿por qué los estamos viendo apenas? Pues porque apenas pudimos hacer esto, ¿no? Porque estas investigaciones pues toman su tiempo. Entonces, poco a poco, si ya logramos, si ya se logró este tipo de avances, imagínate lo que se viene para el futuro. Y entonces, una pregunta que es bastante recurrente, ¿no? Y lo comento porque muchas veces los pacientes cuando oyen radiación, pues lo pueden ver desde un punto de vista de que es un tipo de tratamiento oncológico, pero también lo pueden ver como algo que promueve la aparición de tumores. Y es que las dos cosas no están faltando a la verdad. Ajá, aquí el punto es, como les decía, que estas radiaciones pues no las maneja cualquier persona, o sea, las tienen que manejar personas expertas. Ajá, precisamente para eso son las especialidades médicas. Bueno, pero los tratamientos suelen ser bastante seguros porque al depositarse y no escapar del cuerpo, pues hacen que las personas pues no tengan que tener algún tipo de temor con respecto a si la convivencia con sus familiares, con sus seres queridos, les vaya a ocasionar un daño. También precisamente por este rango que se acota muy al espacio del tumor respetando otro tipo de estructuras, es lo que hace que, como te decía, personas que no tienen quizás sus células sanguíneas en niveles óptimos, toleren de una mejor manera este tipo de tratamientos, porque en realidad no suceden esas situaciones de que se les bajen las células en la sangre, ¿no? Que pues es algo obviamente muy peligroso que sí puede suceder con otro tipo de tratamientos oncológicos. También es la explicación por la cual a los pacientes con este tipo de tratamientos no se les cae el cabello. Y soy muy insistente con lo del cabello porque es lo que siempre preguntan. Sí. No se les cae el cabello porque precisamente pues se respetan estos órganos, se respetan estas estructuras, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que podemos decir del lutecio. Hay otros isótopos, hay otros radionúclidos que pues se pueden utilizar y realmente pues les invitamos, ¿no? A todos nuestros radioescuchas, al público en general, que estén muy pendientes porque cada vez va a haber más noticias buenas, como siempre, buenas noticias, con respecto a los avances que estamos haciendo para tratar diferentes tipos de enfermedades, Lupita. Y como te lo mencionaba, pues hemos encontrado una manera muy eficiente, muy segura de utilizar a la radiación. Así es, y bueno, totalmente direccionado el tratamiento, que es algo de lo que nuestras radioescuchas están haciendo muchísima mención, muy recurrente. Dice, oye, entonces ahora está totalmente direccionada esta terapia. Sí, y bueno, aquí en realidad el doctor también nos explica el por qué se puede usar como un agente terapéutico. Sí, claro, porque como te lo mencioné, la interacción de la radiación o de la energía con la materia, pues es algo que causa efectos biológicos. Ajá. Okay. Obviamente que el metabolismo o las vías moleculares que están sucediendo en una célula normal, pues son muy diferentes a la contraparte tumoral. Entonces, el conocer estas cuestiones y el saber cómo aplicarlas, pues es lo que nos ha dado la capacidad de poder utilizar estas terapias con radionúclidas o teragnósticas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues continuamos, amigos, porque si no se nos va corriendísimo el tiempo. Y bueno, el lutecio 177 ya nos los compartió el doctor y desde luego este agente terapéutico, pero lo que más llama la atención es el respetar esta parte de que si se me va a caer el cabello, que está totalmente direccionada. Y bueno, pues esto forma parte del avance de la ciencia
médica, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el doctor nos va a compartir, ha tenido varias noticias, desde luego muchas gracias a esta fundación que nos acompaña el día de hoy, NETS México Cáncer Neuroendocrino. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Sí, mira, pues te comentaba que he tenido la fortuna de conocer a las personas de NETS México. Son personas muy entusiastas que tienen un proyecto muy importante. Recuerda, bueno, que aparte de ser médico, Lupita, pues también tenemos una vocación filantrópica, ¿no? La cuestión del Rotary Internacional y todo lo que hacemos más allá del ámbito médico. Entonces, NETS México tienen una idea muy loable, una idea muy generosa, en donde, bueno, pues están queriendo formar una comunidad de ayuda, similar a lo que sucede con otro tipo de cánceres, pero con cánceres neuroendocrinos, ¿no? Eso es algo que no hay en México. Entonces tú sabes y nuestros amigos saben que pues un paciente no tiene por qué sufrir su enfermedad o combatir su enfermedad solo. Habemos todo personas comprometidas como tú, personas que queremos ayudar como yo, personas como la gente de NETS México, que estamos buscando ser empáticos y solidarios para las personas y pues en todo esto pues construir un ambiente, un entorno propicio, amigable, favorable para que los pacientes, bueno, superen esta enfermedad de los cánceres neuroendocrinos que, bueno, a pesar de que no es un tumor tan frecuente, pues sí que es un tumor que debe de ser atendido, que merece más atención, que merece más visibilidad y obviamente que merece más apoyo. Así es, doctor. Pues daremos seguimiento y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, NETS México. Y bueno, bueno, esto también es bien padre, de las labores que hacemos, ¿no? Ya hemos platicado otras veces de la Fundación Oncidium, que es una fundación que se basa en Bélgica y que, bueno, tiene una representación latinoamericana. Yo soy el embajador de la Fundación Oncidium en México y pues el propósito de la Fundación Oncidium es, pues, crear visibilidad y apoyar estas cuestiones de la terapia con radionúclidos. Entonces, pues vamos a tener un evento próximamente que consiste en una actividad pues comunitaria virtual entre comillas, en donde pues se trata de hacer algo de ejercicio para la visibilización del cáncer. Más adelante pues les pasemos los enlaces y les compartimos más información de cómo podrían o cómo pueden participar en esta actividad de la Fundación Oncidium, Lupita. así es, doctor. Y bueno, pues continuamos por ahí también traemos Mira. Ajá, aquí está la información, luego se las compartimos traducida ya al español. Claro que sí. Y bueno, también está el Congreso de Medicina Nuclear que viene, doctor. Sí, fíjate que pues es un congreso importante, los dos congresos más importantes de medicina nuclear, pues es el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Ahí obviamente que pues se tocan todos los temas relevantes de medicina nuclear y imagen molecular y por supuesto que pues ahí también se habla del asunto de la terapia con radionúclidos, por supuesto que se habla de las terapias con lutecio y bueno, es un evento en el que pues planeamos estar presentes, planeamos participar. Va a Así ser es, en junio. doctor. Pues yo creo que sí va a ir usted porque ya han sido 2 años de estar aquí en México y Sí. creo que ya urgen esos congresos totalmente en vivo. Muchas gracias, Innotec, por tu gran cortesía. Y bueno, pues continuamos porque todavía tenemos una pregunta más. Recuerden, estamos hablando terapias con lutecio 177. Y la siguiente pregunta, doctor, ¿qué enfermedades se pueden tratar? Sí, Lupita, mira, ya mencionamos dos. Básicamente los avances o los éxitos más notorios, más contundentes, ha sido en dos tipos de tumores, pero no son los únicos, ¿no? O sea, sí son los que se llevan todos los reflectores. Uno es los tumores neuroendocrinos y el otro es el cáncer de próstata. El problema con este tipo de tumores es que suelen ser tumores que no tienen una buena respuesta a los tratamientos canónicos o convencionales que ya mencionamos, ¿no? Quimioterapia, bueno, cirugía siempre y cuando se detecte a tiempo. El problema es que muchos de estos tumores cuando se detectan pues ya se extendieron, ¿no?
pero bueno, no suelen ser no suelen responder tanto a la quimioterapia o a la radioterapia, ¿no? Porque ya dijimos cómo es el tipo de radiación la diferencia entre la terapia con radionúclidos. Entonces, pues hasta hace poco tiempo, Lupita, fíjate que el tratamiento que se tenía, pues era un tipo de bloqueo hormonal, un bloqueo de receptores hormonales, tanto en próstata como en tumores neuroendocrinos. Entonces, pues si las cosas no iban tan bien y el tumor progresaba a pesar del tratamiento o bloqueo hormonal, pues las opciones que tenían los pacientes pues, realmente eran muy pocas, o sea, eran escasas. Y aparte eran opciones que no demostraban que fueran eficientes, que fueran efectivas, pero era lo que había. O sea, no había como que gran cosa, ¿no? Y bueno, lo interesante y lo grandioso o lo esperanzador más bien de hablar de estos temas, Lupita, es que estos pacientes pues ya tienen otra opción que ha demostrado ser eficiente, que ha demostrado ser efectiva. Y esta opción pues vino o es precisamente la terapia con radionúclidos. Esas terapias de moléculas que van dirigidas hacia algún tipo de receptor neuroendocrino. Los tumores neuroendocrinos pues tienen su linaje celular de células que tienen una capacidad endocrina o una capacidad neural. Por eso se llaman neuroendocrinos, y esas células tienen ciertos rasgos moleculares, ciertos rasgos biológicos, ciertos blancos moleculares. Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula que reconoce ese blanco molecular, vamos a ponerlo ya en un ejemplo real. El receptor de la somatostatina es un tipo de hormona que regula pues, el crecimiento de las células, ¿no? Y en los tumores neuroendocrinos, estos receptores de somatostatina pues están sobreexpresados. Entonces, lo que se ha hecho inicialmente, o lo que se ha hecho de manera tradicional o rutinaria, por decirlo de alguna manera, que aparte es algo que está bien hecho, es bloquear esos receptores, tratar de bloquear esos receptores con moléculas que compitan contra esta hormona endógena que se llama somatostatina, lo bloquean y eso hace que pues ya no tenga su efecto, ¿no? Hace ratito hablábamos de las vías de señalización, pues esto es bloquear una vía de señalización. Entonces se bloquean esas vías de señalización con análogos de la somatostatina. Uno de esos pues es el octreotide. Entonces cuando tú tienes octreotide y dices, bueno, ya estoy bloqueando esta vía, pero solamente estoy teniendo una acción medicamentosa, por decirlo de alguna manera, o endocrina. Y si tú agarras y a esa molécula de octreotide, tú la modificas y tú generas otro tipo de moléculas que también son análogos de la somatostatina, pero que tienen una relación cercana con el octreotide, tú tienes la capacidad de marcarlos con diferentes isótopos radiactivos, es decir, con diferentes radionúclidos, por eso la explicación que les di anteriormente. A ver, isótopos radiactivos que podemos marcar con moléculas de octreotide, o más bien moléculas de octreotide que podemos marcar con isótopos radiactivos, lo dije al revés. Nosotros podemos utilizar el indio 111, que fue el primer tipo de terapia con radionúclidos que se utilizó con este fin. Y tú tenías una molécula de octreotide y tenías una molécula de indio 111, la marcabas y bueno, iba y se localizaba en las células neuroendócrinas. Después vino algo que, y bueno, eso servía para diagnóstico. Luego encontramos nosotros un tipo de molécula que tú podías marcar con un emisor de positrones que se llama el galio 68, también una molécula similar o afín al octreotide, que tú las unías con diferentes enlaces, por decirlo así, se llaman quelantes. Uno de esos quelantes pues se llama DOTA, por eso se llama DOTA, TOC, DOTA, TATE, DOTA, NOC. DOTA es un quelante, es algo que pega el isótopo radiactivo con la molécula, porque no los puedes pegar directamente, entonces necesitas algo que los una, es un quelante y ese quelante se llama DOTA. Entonces, pero todos terminan con una molécula de octreotide. Entonces, tú puedes pegar esas moléculas, después pegar una molécula de galio 68 o le puedes pegar un radionúclido
de flúor 18. Hace ratito dije molécula, pero quise decir un átomo radiactivo de galio 68, o sea, un radionúclido, o un átomo radiactivo de flúor 18. O le puedes pegar un átomo radiactivo de lutecio 177. Okay. Entonces es por eso que tú necesitas primero hacer un estudio de diagnóstico para ver que tu paciente sea candidato al tratamiento. Si tú ves que en el estudio de diagnóstico, que puede ser con indio 111 octreotide, con galio 68 octreotide, con flúor 18 octreotide, incluso con tecnesio 99 octreotide, tenemos cuatro radiotrazadores que podemos utilizar para ver tumores neuroendocrinos. Creo que ya no nos va a dar tiempo a hablar de la próstata, pero bueno, estamos hablando muy a gusto de neuroendocrinos. Que no nos va a dar, que tú puedes visualizar tumores neuroendocrinos. Entonces, sabes que si tú ves que el radiotrazador se acumula con cierta fuerza, con cierta avidez, tú puedes pronosticar que cuando tú le des una dosis de lutecio 177 unido a esta molécula, va a tener un efecto terapéutico. Por eso es importante que se hagan todas las consultas y las preparaciones previas para un tratamiento de este tipo. Entonces, los tumores neuroendocrinos se pueden tratar y esto es algo muy esperanzador porque, como te decía, después de esto, tú entiendes que utilizas una vía, y aparte pues se puede dar en concomitancia, es decir, lo puedes combinar junto con el tratamiento hormonal o lo puedes dar en diferentes combinaciones de tratamiento, ¿no? Pero como te decía, cuando esto fallaba solamente la cuestión del tratamiento hormonal endocrino, pues tú ya podías, o ahora ya tienen los pacientes la opción de tener un tratamiento eficiente y efectivo. Entonces, como la radiactividad se acumula en las células tumorales, pues esta radiactividad las irradia y pues por eso nosotros vemos respuestas muy buenas que antes no se conseguían, porque la terapia con somatostatina, como te decía hace ratito, no es una terapia que mate células, es una terapia que las tiene a rayas, es decir, citotóxica, para que me entiendan, citotóxica es igual a que mata células. El lutecio sí es una terapia citotóxica, la radiación sí mata a las células, entonces en ese sentido, el haber logrado esto, pues es algo que hace que estos pacientes que a lo mejor pues tenían cierta eficacia terapéutica con los tratamientos que se tenían en aquel entonces, pues ahora ya estén teniendo una nueva esperanza porque pues como te decía, hay un tratamiento que es eficiente y aparte, Lupita, es seguro. Nuevamente, tenemos que trabajar mucho en el conocimiento, para eso, bueno, sirven mucho las vinculaciones con nuestros amigos de NETS México o con la Fundación Oncidium, pero también tenemos que trabajar mucho en la cuestión de la disponibilidad primero y después la accesibilidad, es decir, que la gente pueda tratarse en sus estados o en sus ciudades y que puedan pagarlo o que haya alguien que lo pague por ellos. Por eso es importante pues hablar de estos temas de una manera abierta, amplia, general, porque estos temas, como lo podemos ver, Lupita, no son solo temas que interesen a los doctores, o sea, le interesan a los pacientes, le interesan a la salud pública, le interesa a la gente que quiere ayudar a otras personas por filantropía, ¿no? A la gente que quiere ser empática, que quiere ser solidaria con personas que están padeciendo este tipo de tumores, ¿no? Que le quieren ayudar a ganar la batalla. Entonces, pues ya no vamos a tener tiempo de hablar de próstata, quizá hablemos en una emisión subsecuente, pero a manera de introducción, Lupita, pues esto es algo de lo que respecta a el lutecio. Creo que algunos conceptos pues quedaron bastante claros, bastante bien explicados y pues bueno, nos ha dado mucho gusto estar el día de hoy platicando de esto. Pasó rapidísimo una hora, como siempre es un deleite que escuchemos al doctor, nos explica, nos orienta. Y le voy a mencionar rápidamente de las 4 preguntas más recurrentes, desde luego el acceso y la parte económica en todo el país y que finalmente el escucharlo con esta otra opción, si el médico no me la sugiere, podemos plantear nosotros como pacientes o como cuidador primario esta otra opción. Y bueno, otra de las alternativas que hubo muchas dudas
esto puede sustituir a la quimioterapia o va a depender del tratamiento que a cada persona le dé este equipo multidisciplinario, que seguramente va a ser así, y que si en la otra emisión o en algún otro programa nos puede platicar de cuáles son los otros 4 radiotrazadores muy importantes para que no lo dejemos Sí, claro, fuera. Así es por de que, supuesto bueno, que sí, pues Lupita. muchísimas gracias, Innotec, muchísimas gracias por esta gran cortesía, por estar acompañándonos en esta divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular y principalmente tener a un experto titular de la talla del doctor Iván Díaz Meneses. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El tema de hoy fueron terapias con lutecio 177 y bueno, el profesional de la medicina nuclear, siempre este brazo social que nos da ese gran acompañamiento, un gran rotario. Y bueno, que a final de cuentas, siempre el sumar y acompañar a los pacientes le permite tener mucho mayor sensibilidad. Estas son las redes del doctor Díaz Meneses, aparecen también en el cintillo de nuestro programa. Recuerden, terapias con lutecio 177. Y la próxima semana tendremos un gran programa también. No se lo pierdan, les va a interesar mucho. Innotec, gracias, esperemos tenerte muy pronto y felicidades por esta gran tecnología del tapete sanitizante. Y pues amigos, esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular en su emisión número 62. Doctor, nos vamos. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Esperamos que nos podamos seguir platicando de estos temas que nos encantan la próxima semana. Así es, excelente noche. Se despide el doctor Iván Díaz Meneses y Guadalupe Mayorga. Hasta la próxima. Chao.